¿A quién de los que estamos aquí presentes le ha pasado alguna vez lo de firmar un documento de estos así con la letra súper pequeña, con muchísimas páginas y no saber qué ha firmado? Vale, vale. Por si acaso, digo, a ver si voy a ser la única. Lo de releer un prospecto de una medicina 2, 3 veces, a ver si nos enteramos de la película, vale. A mí me ha pasado, honestamente, que me dé un auténtico ataque de pánico leyendo un documento fiscal y tener que llamar a algún amigo o amiga que me lo traduzca. Que yo no sé si esto también os ha pasado a vosotros y a vosotras. Bueno, nori ez zaio gertatu hau, Es bastante frecuente en nuestro día a día que lleguen a nuestras manos contratos, facturas, instrucciones de electrodomésticos, incluso etiquetas de productos que vamos a decir que son cuanto menos poco claras. Hay un lenguaje difícil, engolado, farragoso, que es bastante habitual en nuestra sociedad. Y la pregunta es ¿por qué? ¿A quién beneficia que el lenguaje no sea claro y sencillo? Hori da galdera. Nori egiten dio mesede hizkuntza argia eta erraza erabiltzeak. Hasiera batean agian ezjakintasunagatik dela pentsatu dezakegu, baina eta horrelaz balitz. Y si pensamos que quizá hay una intención de engañarnos o manipularnos, porque ejemplos hay. El Tribunal Supremo declaró ilegales las cláusulas suelo de las hipotecas, esas de la letra muy pequeñita, y hubo miles y miles de personas afectadas. Imaginaos además la confianza que nos puede generar una empresa que nos ha engañado. Bueno, pues el antídoto para todo esto es la comunicación clara, y hablamos de aquella comunicación que es capaz de transmitir de una manera fácil, directa, transparente, simple y eficaz, que es capaz de transmitir información relevante de esta manera a la ciudadanía. Hori da komunikazio argia, komunikazio erraza, zuzena eta eraginkorra dena. Esto es esencial, y es esencial en el foro en el que nos encontramos, porque estamos en la Escuela Abierta de la Ciudadanía, y claro, ¿cómo vamos a participar en la construcción social, en la construcción de nuestra ciudad, si no entendemos lo que nos dicen las administraciones? Bueno, precisamente para que nos entienda más gente, y contamos con el apoyo de la gente de Arabako Gorrak. Bienvenidas. Y hechos un poco los saludos y las presentaciones, vamos a meternos ya en harina para conocer un poco más, bueno, pues qué es esto de la comunicación clara, cómo se hace y por qué es tan importante y tan relevante. Por cierto, que igual estáis pensando que esto es ciencia ficción, igual estáis diciendo esto de la comunicación clara es un poco raro. Bueno, pues no es tan raro ni tan infrecuente. De hecho, se hace en países como Reino Unido, Suecia o Estados Unidos, ahí ya se está implementando. Izan ere, duela 50 urte, hasi ziren estatu batuetako mugimendu zibikoak ulertzeko eskubidea aldarrikatzen. Y también hay administraciones más cercanas, por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, que ya ha dado algunos pasos en este sentido. Imaginaos, puestos a soñar, imaginaos que todos los documentos que pasan por nuestras manos fueran claros. Imaginaos qué facilidad y qué alivio. Bueno, pues de todo esto nos va a hablar Estrella Montolío. Ella es impulsora y defensora de esta comunicación clara. Estrella tiene un extensísimo currículum, así que voy a abreviarlo un poquito. Es catedrática de Lingüística Hispánica en la Universidad de Barcelona, directora de proyectos de investigación interdisciplinares, investigadora principal del Grupo de Estudios del Discurso Académico y profesional y directora de la Cátedra Universitat de Barcelona, Diputación de Barcelona, precisamente para una comunicación clara en la administración. Y es experta asesora en comunicación para organizaciones. Estrella tiene 15 libros escritos, 3 de ellos precisamente dedicados a esto de la comunicación clara y uno muy en sintonía con la charla de hoy, la del derecho a entender. Y en el campo de la comunicación, pues ha hecho un asesoramiento, a instituciones, a administraciones y también a empresas. En el campo, por ejemplo, de las administraciones, ha asesorado desde el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat de Cataluña o algo más doméstico, como el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona. Y en el campo de las empresas, pues a firmas tan importantes y tan potentes como Aena, Endesa o CaixaBank. Estrella ha sido profesora visitante de diversas universidades, ha impartido seminarios, conferencias, ha recibido galardones por todo el trabajo que está haciendo precisamente en este campo y además
suele colaborar de manera más o menos frecuente con diversos medios, entre ellos Radio Nacional, El País o El Periódico de Cataluña. Y seguro que hoy va a ser muy, muy clara. Les dejo con Estrella Montoliu, que nos va a ofrecer la charla Habla claro la administración pública. Zuekin, Estrella Montoliu. Txalo bero badera entzat. Eskerrik asko, buenas tardes, estoy muy muy contenta de estar aquí hoy bueno, nada menos que en un centro de participación ciudadana, porque justamente la participación ciudadana es extremadamente necesaria para promover este derecho a entender, un derecho reconocido por la normativa, por otro lado, y pues la necesidad de que nuestras administraciones se comuniquen con nosotros en una lengua, como alguien dice, un poco menos alienígena, ¿no? Yo para empezar, voy a ver si... Sí, para empezar querría... ¿Nos podemos tutear? Sí. Querría contaros bueno, no sé, una anécdota, ¿no? Y yo naturalmente en mi facultad tengo colegas y además colegas que sin embargo son amigos, o sea, no solo son colegas, son amigos. Y una de ellas es colega, amiga, compañera del proyecto de investigación, del equipo de investigación. Me llamó hace unos meses muy inquieta y me dijo, Estrella, te llamo, échame una mano. Y bueno, ¿qué? Digo, ¿tú qué sabes tanto de estas historias que has trabajado con tantas instituciones jurídicas y todo este rollo? ¿Me puedes ayudar? Es que recibí una carta, estoy asustadísima. Digo, ¿una carta? ¿Pero por qué? Mi amiga, colega, lingüista, profesora de la Universidad de Barcelona, se asustó mucho al recibir esto. Leo, tiene este aspecto que ustedes reconocerán. Y entonces, en relación con el documento, artículo 15 del Código, se le requiere para que aporte orden de pedido y justificante de pago, consecuencias en caso de no atender al requerimiento. Estoy aquí, o sea, acabo de empezar. La no aportación de la documentación requerida en el plazo indicado en el siguiente apartado tendrá las siguientes consecuencias. Si no hay contestación, este requerimiento tendrá la consideración de propuesta de invalidación de la declaración y se presumirá que usted está conforme con la invalidación procediéndose a emitir acuerdo de invalidación. Si contesta manifestando que no puede aportar la documentación requerida, haya o no haya solicitado también la invalidación del DUA, este requerimiento tendrá la consideración de propuesta de invalidación de la declaración y se presumirá que usted está conforme con la invalidación procediéndose a emitir acuerdo de invalidación. Si contesta solicitando la destrucción de la mercancía, se presumirá en todo caso que también solicita la invalidación de la declaración, en cuyo caso este requerimiento tendrá la consideración de propuesta de invalidación de la declaración y se presumirá que usted está conforme con la misma. Y se procederá a examinar los motivos manifestados atendiendo a lo dispuesto en el artículo 174 de la CAU. La invalidación del DUA, que en su caso pueda acordarse, no supondrá la conformidad con la destrucción solicitada. Invalidada la declaración, se procederá a instruir el expediente de comiso que podrá consistir en un acuerdo de destrucción de la mercancía. Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto sigue más o menos en este tenor, por seguir con la nomenclatura, ¿no? Y al final, ¿queréis saber qué es lo que pasaba? que su doctoranda china le enviaba un regalo de cumpleaños desde China. Y esto es aduanas, tributos relacionados con aduanas. Naturalmente, mi amiga, que es lingüista y es una gran experta en realidad, no entendió absolutamente nada de lo que estaba aquí recibiendo. Y es que nuestras administraciones son expertas en enviarnos documentos que estremecen. Ha sido muy bonito porque Ainara hacía referencia a los ataques de pánico, ¿no? Y en realidad recibir un documento como este genera muchas emociones, es interesante. Yo creo que no estaba previsto, pero, o sea, información cero, pero en cambio es como valore del 1 al 10 la intensidad emocional del texto, y entonces tú pones 10. Porque me ha generado confusión, paralización, impotencia,
frustración, no tengo ni idea de qué se me acusa, pero por lo visto es gravísimo lo que no sé que he hecho, ¿no? Sensación de ser ninguneado, de, oiga, pero usted, ¿por qué está dando por sentado que yo soy una especie de delincuente en potencia si no sé ni de lo que me está hablando, ¿no? Angustia, temor y el sentimiento de volver a ser un súbdito, ¿no? Un administrado y no un ciudadano de pleno derecho, un ciudadano autónomo capaz de entender lo que sus administraciones le están enviando. Y es que el estilo de nuestras administraciones bien podría ser descrito como un estilo marxista, pero en el estilo marxista de los hermanos Marx, claro está, porque mientras yo estaba leyendo este documento, y ya no es la primera vez que lo leo en público, una y otra vez, es que me parto de risa pensando, pero es que esto hay gente que lo ha escrito en serio, en realidad, ¿no? No para hacernos reír aquí en una reunión, sino que esto es un texto absolutamente en serio. Esta sensación lo comentaba hoy, esta mañana, en una conferencia que hemos tenido también con los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Esta documentación es una documentación que carece de muchas propiedades positivas, ¿no? Como puede ser la claridad, la precisión, el orden preciso de acciones que supuestamente ha de realizar la persona que lo recibe, etcétera, pero una de ellas sin duda es la empatía. Ahora voy a compartir con vosotros un meme que a mí me encanta y que lo pongo, a pesar de que estoy trabajando directamente con ellos, lo pongo siempre que puedo, ¿no? Y corrió durante las fechas de Halloween este meme: el premio al disfraz más terrorífico es para un niño al que sus papás han vestido de carta de la agencia tributaria, ¿no? O sea, es efectivamente un impacto, o sea, solo ver el sobre es un impacto emocional muy fuerte, y eso nos pasa con mucha frecuencia. Comentábamos también después de la conferencia, cuando vemos en el sobre Dirección General de Tráfico, y ¿no? Ya, o sea, nadie espera que le llegue una carta de la administración para decir feliz cumpleaños, querido ciudadano, querida ciudadana. O sea, si nos llegara es como, ¿cámara oculta? ¿Hay alguna cámara oculta? Así que, efectivamente, es un estilo antiempático. Esto es lo contrario de transparencia. O sea, es completamente opaco, es además un despliegue explícito de opacidad para que tiembles solo viendo la oscuridad de lo que te estoy ocultando, ¿no? O sea, esto es simplemente el aspecto visual del sobre de la Agencia Tributaria, de la Agencia Española de Administración Tributaria, que, por otro lado, como comentaba esta mañana, es una agencia multipremiada internacionalmente por su innovación digital, por la capacidad que tiene, muy loable, de cruzar datos procedentes de administraciones y de empresas y de zonas geográficas del Estado distantes. Cruza todos esos datos para elaborar, por ejemplo, los borradores, lo cual está muy bien y de hecho es una fuente muy fiable, pues, de lucha contra la corrupción y contra la economía negra, ¿no? La economía oculta. Y no obstante, a pesar de esa capacidad extraordinaria de digitalización, la capacidad de comunicación es bastante limitada. Bien, pues vamos a seguir. Yo he pensado en organizar esta charla con vosotros a través de 3 preguntas. Y las 3 preguntas que os planteo son las siguientes. ¿Es obligatorio, o sea, es de ley o algo, que todos, prácticamente todos y cada uno de los ejemplos de comunicación que nos llegan desde la administración de casi cualquier nivel, sea una comunicación oscura, confusa y proporcione instrucciones que cuando descubrimos que son instrucciones no se entienden? ¿Es obligatorio? O sea, ¿lo pone escrito a sangre y fuego en algún lugar? La respuesta evidente es no. De hecho, hay una panoplia de normativas de todos los niveles que impelen
a los profesionales y a las profesionales de la Administración de Justicia, por ejemplo, y a la Administración en general, a comunicarse de una manera más clara, a intentar que la persona destinataria pueda entender, comprender lo que le llega de su administración. En este sentido, la segunda pregunta sería: ¿este estilo administrativo marxista, en el sentido de los hermanos Marx, es un estilo universal? O sea, las administraciones del mundo, todas son así, todas son rarísimas, barrocas, ampulosas, enrevesadas, hoy, esta mañana había, por ejemplo, con información, eso es lo que quería decir, con información caducada. Hoy había, esta mañana, un tuit de un académico, un sociólogo de muy primera línea que decía, bueno, ya basta, ministerio. Me acabáis de enviar un requisito, me estáis preguntando en uno de los 2000 aplicativos que tengo que rellenar cada día, me estáis pidiendo que os dé la ciudad y la fecha de expedición de mi DNI. Eso ya no está en el DNI, deberíais saberlo, ¿no? Es decir, que encontramos en muchos casos, por ejemplo, ahora estoy trabajando con el Ministerio de Justicia, información que es ya caduca y que nadie ha renovado porque... Bueno, porque como todo el mundo, en todo caso, lo que sigue haciendo es lo que ya se hacía cuando llegó a esa área de la administración, rara vez hay un proceso de lo que llamamos edición de un documento, es decir, cuál de esta información ya no vale, ya está caducada, cuál de esta información ya no aplica, esta ley ya no, la ley es nueva. En general, estoy haciendo un paréntesis ahora, mucha de nuestra administración, mucha de la comunicación administrativa es una especie de patchwork, ¿no? Esta es la palabra bonita. La palabra menos bonita es un documento Frankenstein, donde alguien pone un trozo, el que viene detrás pone otro trozo, el que viene detrás pone otro trozo, y el resultado final es una especie de engendro textual no siempre fácil de mantener la coherencia. Y eso se nota mucho cuando venimos detrás, los que se supone que algo sabemos al respecto, y percibimos que hay 2, 3, 4 estilos distintos en el mismo documento, o percibimos, eso que os digo, por ejemplo, yo que sé, hemos estado trabajando muy de cerca con una gran entidad financiera, la primera entidad financiera de España, y vimos que en los contratos ponía algo como libreta, y nosotros preguntamos, ¿pero todavía hay clientes que tienen libreta? Y nos dijeron, no. ¿Por qué pone libreta aquí? Más. Tiene usted la posibilidad de llamar a este número de atención. Llamábamos, porque esta es parte de mi tarea como revisora, pero ese teléfono no funcionaba. Digo, oye, este teléfono no funciona. Ah, no, ¿alguien lo había probado? No. Ah, vale, pues que sepáis que este número que estáis poniendo en todos los contratos, que deben ser como decenas de miles, cuando no centenares de miles, como teléfono de información, no funciona. O es más, este número de teléfono que decís que es de información, ¿es gratuito o es de pago? Ah, pues no tengo ni idea. Bueno, pues quizá que lo digas, ¿no? Espera, que pregunto. Vale, no, es gratuito, vale, ¿y se puede llamar a cualquier hora? Pues no lo sé. Bueno, pues quizá que lo preguntes y se lo digamos a la gente, ¿no? Ah, pues espera, oye, que no, que se puede llamar de 9 a 5. Pues un teléfono de información que la gente puede llamar generalmente a partir de las 5. Bueno, pues espera, que lo miro, me explico. Es decir, esta tarea de hacerse responsable de un documento y dar seguridad de que todos y cada uno de los datos informativos que aparecen en ese documento son ciertos, son claros, son precisos, esto no es muy común. Como resultado, nuestros documentos administrativos son muy a menudo un patchwork, ¿no? Un documento Frankenstein. Bueno, eso nos podría llevar a pensar que es que, bueno, ya se sabe, la administración en el mundo comunica así, pero no es el caso, no es el caso. De hecho, los países anglosajones comenzaron ya en la década de los 60 del siglo pasado,
ha pasado un poco de tiempo, lo que tampoco es casualidad porque es la década de lucha por los derechos civiles, ¿no? Por ejemplo, por los derechos de las personas de color, por los derechos de las mujeres, por los derechos civiles de las mujeres, inician un movimiento ante esta sensación de que ellos, y esto os va a sonar, estaban llegando a firmar contratos que no entendían. ¿Os suena esto? En los años 60 del siglo pasado, las asociaciones de defensa de los consumidores quemaron una pila de documentos ante el Congreso de los Estados Unidos con el eslogan de no entendemos lo que hay aquí. No solo eran textos administrativos, también eran textos de empresas y de organizaciones, por ejemplo, entre ellas financieras o de aseguradoras. Desde entonces, esos gobiernos que discuten entre ellos quiénes fueron los primeros, o el Reino Unido o Estados Unidos, en cualquier caso el mundo anglosajón, en toda su amplia mayoría, es decir, con Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, muy rápidamente se adhirieron a este movimiento Plain English, para un inglés llano, comprensible y claro, ¿no? Este movimiento llegó bastante rápidamente a otros países, vamos a decir, desarrollados, entre ellos, por supuesto, los países centroeuropeos y nórdicos, con siempre esta idea de el derecho ciudadano a entender. No es casualidad que este movimiento que pasó de ser plain English a ser plain language, ¿no? Un movimiento internacional a favor de un lenguaje más claro, se desarrollara primero en los países anglosajones, porque eran los países en ese momento sin duda con mayor madurez democrática. Nuestro país ha llegado más tarde a ese movimiento, a la vista está, y tampoco es casual, es también pues, un retraso en nuestra madurez democrática. Y es muy interesante ver cómo se está expandiendo este movimiento en otros países hispanohablantes, porque digamos esta renovación, por ejemplo, impulsada bien sea por el Ministerio de Justicia en España, por las Cortes Supremas en repúblicas americanas, se ve muy paralela a los procesos democráticos de los países, ¿no? Por ejemplo, esto lo estamos viendo muy claramente en el hecho de que el país hispanohablante en América que más está desarrollando toda la clarificación de la justicia es Chile, que lo está apoyando además desde el Senado. El Senado de Chile está apoyando una red de lenguaje claro en el que están muchas facultades de derecho, etc. También, en algunos casos, por ejemplo, en la Procuraduría de la provincia de Buenos Aires, en Perú, la renovación de toda la administración es un poco más lenta, pero la estamos viendo también intentos, bueno, no con toda la inversión necesaria, claro está, pero en países como Colombia. Con todo eso, lo que intento es responder a la pregunta número 2. ¿Es un estilo universal? La respuesta es no. Comparto con vosotros un opúsculo, una especie de decálogo que publicó en 2012, creo, la Comisión Europea. Está publicado en todas las lenguas de la Comisión, en 24. Lo podéis googlear y bajarlo. Es un documento, además, muy breve, que además cumple con lo que predica, en el sentido de que es muy sintético y muy claro. Es una guía de obligado estilo para los miles de funcionarios de la Comisión Europea, que tienen pues la función no tan fácil de intentar facilitar la traducción de las 24 lenguas, que son tipológicamente muy diferentes y que por lo tanto no pueden ir desde un barroquismo extremado a una síntesis anglosajona. Tienen que intentar encontrar un equilibrio para que los procesos de traducción no se alarguen extraordinariamente. Eso por un lado, pero también tienen como objetivo este libro de estilo intentar frenar la tendencia propia de cada comunidad de práctica a organizar su propia manera de expresarse,
que estaba creando una especie de lenguaje burocrático europeo, el llamado Eurojargon, que estaba poniendo muy alerta a países con mayor masa crítica en sus países. Véase Suecia. Para los suecos, lo que llegaba de la Comisión empezaba a ser una cosa de neolengua burocrática intragable. Aquello no podía continuar siendo así. Y de hecho ellos organizan premios a bien sea el organismo de la comisión o las personas que más claramente elaboran una resolución o una nota de prensa, etc. Os propongo más. Tal como mencionaba también esta mañana, seguramente el ejemplo más profundo de compromiso gubernamental con la claridad de las comunicaciones administrativas es Suecia, ¿no? Con este eslogan que tenéis aquí, que soy incapaz de decir en sueco, pero que significa confianza ciudadana. Y cuando hemos estado, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, invitamos, porque además tiene un español magnífico, al director de calidad de traducción de la comisión, que además es uno de los ponentes de lenguaje claro en Suecia, cuando le preguntamos ¿y por qué? ¿A qué se debe el hecho de que los diferentes gobiernos suecos, sean socialdemócratas, sean más bien liberales, apoyen con mucho dinero, esto es importante, no solo espiritualmente, sino con mucho dinero, a la formación de profesionales que con las mejores notas de corte entran en una facultad específica para ser garantes en diferentes niveles de la administración de que los documentos que se expiden ahí salen con el membrete de garantizado, que esto se entiende? Y esto no es una garantía que viene del cielo, es de una garantía de una gente que ha sido formada de manera excelente para entender en qué consiste que algo se entienda, ¿no? Cuando le preguntábamos a él, ¿pero por qué? Ya lleváis tantísimos años de esa implicación tan potente en la comunicación clara, ¿no? En el lenguaje claro, en intentar que la administración sea fácilmente comprensible, en intentar redactar, reevaluar, recomunicar, buscar alternativas a algo que se ha percibido que no ha sido bien entendido, etc. ¿Por qué? Y la respuesta es: necesitamos que la ciudadanía sueca confíe en sus instituciones. Porque el día que la ciudadanía sueca no confíe en sus instituciones, tendremos una revolución interna negándose a pagar el nivel de impuestos que pagan. O intentando hacer lo que ahora no existe, que es un fraude sistemático o colectivo para intentar no pagar, ¿no? Así que yo creo que es interesante ver que detrás del apoyo ferviente a la comunicación clara en algunos países no hay solo buenismo, hay una intención, no sé si decirlo así abiertamente, pero una cierta intención recaudatoria, en el sentido de garantizar que sus ciudadanos y ciudadanas seguirán pensando que los tributos merecen la pena porque confían en quienes están recaudando y gestionando esos tributos. Os voy a poner otro ejemplo, y es que el presidente Obama, poco antes de ya finalizar su presidencia, firmó esta ley de escritura clara por la cual se comprometía el gobierno de Estados Unidos a garantizar, a impulsar la claridad de la comunicación institucional. De hecho, ellos tienen un centro de lenguaje claro en Washington y tienen muchos recursos abocados a él y muchos recursos lo podéis buscar. Si vosotros buscáis Plain Language o Center for Plain Language, podéis encontrar una enorme cantidad de información que permite a muchos profesionales, por ejemplo, abogados y abogadas, que tengan que redactar un informe, algún tipo de resolución, encontrar un formato ya con frases enteras expresadas, frases, estructura, porque la parte visual de los documentos es muy importante también,
pues con un formato amigable y una formulación lingüística ya pensada para no ser particularmente oscura. Así que la segunda pregunta, ¿no? ¿Es universal el estilo marxista de la administración? La administración, porque esa administración tiene que estar escrita en arameo, la respuesta es no. Tercera pregunta. Entonces, ¿es posible que las comunicaciones de las instituciones administrativas sean claras? Es que esta enumeración, ya ahora os lo voy a decir, estoy citando aquí, ya luego os lo explico. Que la comunicación que elabora una administración sea clara, directa, rigurosa, se me ha escapado el catalán ahí, rigurosa, confiable y cortés. ¿Eso es posible? La respuesta es sí, es posible. Suelo poner como ejemplo, pues se ha ido, pero estaba. Era un ejemplo de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Cataluña, Mossos, que sabéis, es nuestra Ertzaina, era una cuenta de Twitter, un cuerpo, bueno, pues sí, pues vale, la policía catalana, bien, no sé, ¿no? Durante algunos años era, bueno, sí, pero que si hay un marrón de verdad, que esté la Guardia Civil mejor, ¿no? Porque, bueno, Mossos d'Esquadra, digamos, construyó su aura de legitimidad, que ahora se ha visto un poco resquebrajada, en su respuesta al atentado terrorista que tuvimos en Barcelona en agosto de 2017. En ese momento, la cuenta de Twitter de Mossos d'Esquadra inició un proceso de información muy clara, muy directa, muy sencilla y trilingüe. Estaban tuiteando en castellano, en catalán y en inglés. Y esto era muy importante porque muchas de las personas heridas o fallecidas durante ese atentado eran de origen extranjero, porque claro, era agosto y era Barcelona, ¿no? De hecho, en muy pocos días, en la cuenta de Twitter de Mossos d'Esquadra se constituyó en una fuente muy fiable. Tanto es así que, como comentaba esta mañana, a los 4 o 5 días o quizá una semana de haber ocurrido el atentado y que naturalmente fuera portada en todos los noticieros, en todos los medios de comunicación, etcétera, los locutores de televisiones, de canales estatales decían algo como: parece que se ha abatido a uno de los terroristas, pero Mossos d'Esquadra todavía no lo ha confirmado. Así que, bueno, era la fuente a la que todos hacían caso. Esto es espectacular porque, bueno, es un cuerpo de seguridad del Estado, de los cuales uno a priori no espera como muchísima simpatía ni particularmente claridad. Bueno, pues no es cierto. De hecho, como probablemente sabéis, la cuenta de Twitter de Policía Nacional es la que más premios ha ganado y una de las cuentas de España que más seguidores tiene, porque los community managers ahí han hecho un trabajo espectacular de acercamiento a la ciudadanía, de claridad, de entender el canal y de utilizarlo incluso como fuente de información y comunicación, es decir, respondiendo también en algunos casos a la ciudadanía. Bien, pues esta sucesión de adjetivos, clara, directa, rigurosa, confiable y cortés, era la descripción de adjetivos con la que la Dirección de Comunicación de Mossos d'Esquadra había preparado el protocolo a seguir si Barcelona recibía un ataque terrorista, cosa que estaba en el horizonte, es decir, podía pasar después de lo que había ocurrido en Londres y en París. Y ellos llevaban una preparación importante, y esto es interesante también. No se puede hacer esto de manera espontánea de un día para otro, sino que tenían un protocolo muy bien establecido de cómo iba a funcionar la información en caso de que ocurriera una tragedia de esas dimensiones. Y funcionó muy bien. Se siguieron las indicaciones del protocolo de comunicación y funcionó muy bien. Y nos demostró de manera empírica que una administración en un momento de crisis con gran tensión podía ser plurilingüe,
y podía comunicar de una manera cercana, rigurosa y también asertiva, ¿no? Diciendo, por favor, rogamos a toda la ciudadanía que no se acerque a tal sitio, a tal otro, porque todavía estamos acordonando la zona, etcétera. Bueno, ahora os voy a pasar algunas muestras de qué es lo que sabemos sobre la percepción que todos nosotros tenemos sobre cómo comunican nuestras administraciones. Porque resulta que sí tenemos datos que nos permiten afirmar la ciudadanía no entiende la administración, no la entiende. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, lo sé porque la ciudadanía lo está diciendo. Lo está diciendo, por ejemplo, en el barómetro de opinión que instauró el Consejo General del Poder Judicial un poco después de la transición, durante la transición. Y a los ciudadanos que entran en contacto con la Administración de Justicia se les pregunta su opinión sobre la justicia. Y pues los ciudadanos vienen a responder, mira, muy lenta, pero es razonablemente ecuánime. Pero donde los ciudadanos se ponen a gusto es a la hora de calificar la comunicación de la Administración de Justicia. Y entonces dicen lo siguiente: esto está dicho por el propio Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia dice: los ciudadanos españoles expresan satisfacción por el rigor y calidad de los profesionales del derecho, si bien quejas por la opacidad, palabra que usa el propio Ministerio, del discurso jurídico, en concreto judicial, español. Es más, el 82% de los ciudadanos consideran que el lenguaje de los jueces y fiscales es excesivamente complicado, difícil de entender. Cita literal, de acuerdo con los barómetros de opinión del Consejo General del Poder Judicial. O sea que, como suelo decir, no es seguramente pues el órgano más izquierdoso del mundo, ¿no? ¿Qué más sabemos? Datos de Metroscopia. Según los datos de Metroscopia, con una pregunta muy semejante a la propia del barómetro, el lenguaje y los procedimientos de los tribunales son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio. En el 2011 nos dicen que un 84% de los ciudadanos decían: no entiendo lo que está diciendo el fiscal, no entiendo. Un 84%. Naturalmente, eso yo cuando estoy trabajando, trabajo mucho con jueces y magistrados, y cuando estoy con ellos les digo, un 84% significa que en ese 84% hay, por supuesto, médicos y médicas, arquitectos y arquitectas, sociólogos y sociólogas, hay químicos y químicas, hay cirujanos, hay de todo, porque si no, naturalmente puede haber un sesgo de pensar, bueno, es que esto, claro, pues claro, la gente que no ha ido apenas a la escuela nunca lo va a poder entender. No, o sea, la gente que no entiende somos todos en general. ¿Qué más nos dicen los datos de Metroscopia? Ya transportados a la valoración en el mundo digital, que es otro temazo, ¿no? Nos dice que los ciudadanos han de valorar cuán difícil o fácil consideran que es una gestión online, si es de tipo bancario, la azul es fácil, ¿no? La negra es difícil, comprar un billete de avión, solicitar una cita médica o hacer gestiones con empresas de suministros y servicios. Finalmente, gestiones con la administración pública. Daos cuenta de las rayitas negras, ¿no? Una gestión bancaria es difícil en un 20% de los casos. O dicho de otra manera, una gestión bancaria es fácil en el 78% de los casos. Cuando detrás hay un cliente y no solo un administrado, se invierte mucha energía en que sea fácil. Mucha. Esto es una evidencia. No es que yo sea catalana y solo esté obsesionada por el dinero, es que es evidente. Cuando detrás hay un interés de compra, todo es mucho más fácil. Cuando detrás hay un cliente prisionero, que es el ciudadano o ciudadana, que sea más o menos fácil ya parece más flexible. Porque aquí lo que tenemos es que las gestiones con la administración pública son más difíciles que con las multinacionales energéticas, que con los bancos, que parecían un ente bastante oscuro, o que compras como un billete de avión, que a veces pueden significar compras significativas en cuanto
al dinero que uno invierte. Bien, aquí tenemos un informe elaborado por una consultora de comunicación, Prodigioso Volcán, que estudió, no sé si fueron 700 y pico documentos administrativos de todo tipo y de todos los niveles, los sometió a una herramienta de valoración, un software de valoración de cuán claro u oscura es una comunicación, y llegó a la conclusión de que el 85% de los documentos administrativos eran muy difíciles de entender para un ciudadano medio. Yo creo que lo más sangrante es lo que pone debajo, y es: los trámites habituales como la inscripción de defunción, de nacimiento, matrimonio o pareja de hecho, la solicitud del DNI o el empadronamiento son difíciles de entender para una persona media. Igualmente, el defensor del pueblo y otros defensores y síndicos y síndicas han puesto de manifiesto, el defensor del pueblo en múltiples informes anuales ha llamado la atención a diferentes administraciones, entre ellas la tributaria, diciéndoles: por favor, les rogamos que, dadas las quejas que nos llegan de la ciudadanía, intenten utilizar un lenguaje más claro, ¿no? Aquí fijaos lo que nos dice ya mucho más recientemente, de este año. El defensor del pueblo dice que procuren a mayor accesibilidad, atención presencial, porque aquí ya estábamos teniendo las quejas de una parte de la población de: ¿qué pasa? Ahora, si no tengo internet, ya no puedo hacer absolutamente nada, porque ya ni siquiera tengo el recurso de ir a la oficina presencial a preguntar: oiga, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay este tuitero que es un activista, me parece que lo resume muy bien, ¿no? Dice: veréis, el texto de este aviso está escrito en una lengua alienígena para casi todos nosotros. Era un aviso tipo esto, ¿no? Peor aún, refleja fielmente lo que muchos ciudadanos percibimos de la administración. Innecesariamente compleja. Bueno, esto a mí me parece innecesariamente complejo. Burocráticamente ineficiente del todo, porque mi amiga lo que hizo fue llamarme a mí, luego llamar naturalmente, como ella nos decía también la presentadora, ¿no? Pues llamar a la sobrina, a la prima, al primo que estudia Derecho, que le explicara el qué, artificialmente distante, porque efectivamente lo que crea este estilo es esta sensación de: perdón, yo no he hecho nada, ¿no? De sentirse, como antes comentaba, un súbdito. ¿Qué ocurre? Hemos mencionado la digitalización. ¿Cuál es la sensación de todos nosotros, los ciudadanos, con la digitalización, ¿no? Porque, bueno, esto de la digitalización es muy guay y nos hace sentirnos, pues, muy modernos y muy innovadores y muy lo más, y no podemos quedarnos atrás. Y, oye, a muerte con la digitalización, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que la digitalización está construyendo una barrera todavía mayor, porque los palabras siguen siendo igual de rarísimos, ¿no? De invalidación del requerimiento de consideración de la declaración, que dices, ¿qué? Pero encima en una pantalla, y en una pantalla a la que además me cuesta llegar. Es más, que si no es el explorador que soporta la búsqueda, no llego a ningún sitio, ¿no? Y cuando consigo que alguien me responda, me dice: ah, pero ¿con qué buscador lo está usted haciendo? Y pues con Chrome. No, es que Chrome no puede ser. No me lo puedo creer. Ah, no, intente entrar usted con otro buscador que a lo mejor sí lo consigue. Cito literalmente. Entonces, ¿qué digitalización moderna es esta? De hecho, lo que sabemos es que no, que está construyendo, vaya, una barrera superior y un sentimiento, yo esta mañana lo comentaba también, creo que interesante. Y es que todos nosotros, cuando tenemos que hacer algún tipo de gestión con la administración, que ya dices, bueno, venga, calma, ¿no? Hago yoga por la mañana y respiro hondo, hay un amanecer muy bonito, nada va a alterar mi calma. Yo soy una persona muy entonces voy a hacerlo. Pero ahora además lo tengo que hacer electrónicamente. Bueno, entonces me tomo un tranquimalcino o algo por el estilo. ¿Y qué ocurre? Que estoy creando una expectativa y luego es una tontería, no es tan tontería, pero vosotros sabéis
que al hablar de ciudadanía, muchas veces desde las propias administraciones se insiste mucho en los grupos vulnerables, ¿no? En que hay grupos de la ciudadanía que son especialmente frágiles porque tienen muy pocos medios económicos y no pueden pagar la calefacción. ¿Qué digo la calefacción? No pueden pagar las bombonas de gas. Pues porque no entienden bien las lenguas vehiculares, porque su lengua natural es el urdú y saben castellano macarrónico y euskera o catalán, nada. Pues porque han tenido un escaso acceso a la educación y por lo tanto tienen un nivel de literacidad, de poder leer cosas formales, bueno, por las razones que sea, porque ven poco. Y entonces la pantalla es, oiga, deme la opción de que me hable la pantalla, que me lea el PDF, ¿no? La gente de la ONCE, que tiene todas estas herramientas tan interesantes, que leen los PDFs. Bueno, hay muchos tipos de vulnerabilidad, pero ante la administración electrónica, yo creo que la administración electrónica ha conseguido que todos nos sintamos vulnerables. Porque todos sentimos esta sensación de ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué ocurrirá? Y ahora, ¿esto ya lo he hecho bien? ¿Alguien me ha dado el ok, el visto bueno? ¿No? Ha convertido un mundo comunicativo en un mundo de vulnerabilidades y eso me parece interesante. Y esto es un ejemplo que ponía esta mañana que me parece extraordinario, que es lo que ocurre cuando los informáticos son también los que diseñan los mensajes. Los informáticos e informática son buenísimos en lo suyo, pero a veces la comunicación escrita, digamos la escritura de usuario, no es lo suyo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no estamos comprando algo o gestionando algo y sale un pop, ¿no? un mensaje emergente y dices, no, yo recuerdo uno de los últimos era, a partir de este momento usted irremediablemente habrá finalizado el proceso de compra. ¡No! No quiero que nada sea irremediable en esta vida, ni siquiera el proceso de compra. ¿Quién, loco, ha diseñado un mensaje como ese? O sea, seguro que como yo lo ha hecho muchas personas, en el último minuto aparta el dedo y no compra. Pero ¿a quién se le ocurre poner irremediablemente detrás del verbo comprar? Bueno, pues esto es, ¿quieres cancelar la reserva de tus vacaciones? Cancelar, sí. Pero si yo no quiero, entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, todos devenimos absolutamente vulnerables. Voy acabando. Es un enlace en el que este señor, al que seguramente conocéis, porque ahí tenéis el pie de foto, médico jubilado, impulsor del movimiento Soy Mayor, no idiota, ¿no? Entregó 600.000 firmas, que no es una cifra menor, en el Congreso de los Diputados, pidiendo que la presencialidad siguiera siendo uno de los canales de atención para las personas en general, no necesariamente solo para las personas mayores de 65 o de 70, sino para la ciudadanía en general. Bueno, en este sentido quería hablaros un poco para, bueno, va, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues os propongo, si os parece bien, hace unos meses esta revista, Archiletras, que tiene un director que es un periodista de esos que llaman de fuste, Arsenio Escolar, me propusieron que, bueno, yo formo parte también del comité de redacción de la revista, es una revista sobre lengua y tiene una parte científica y una divulgativa muy interesante, es que hiciera un manifiesto para un lenguaje claro en la administración. Entonces, si os parece, hice un decálogo. A ver qué os parecen los diferentes puntos. Los ciudadanos tenemos derecho a entender toda la información que nos dirige la administración. ¿Estáis de acuerdo? Vale, bien, hasta aquí vamos bien. 2. Las administraciones que se comunican con claridad aumentan la confianza de las personas y evitan la frustración ciudadana ante documentos actualmente complejos y confusos, en papel y en pantalla. Por eso, reclamamos que todas las instancias de la Administración española sean comprensibles y, de este modo, resulten confiables. ¿Estáis de acuerdo?
Uy, no os oigo mucho. Ah, bueno, esto ya me suena mejor. 3. Queremos que cuando la administración elabora sus comunicaciones ponga en el centro a la persona que la va a recibir. Es decir, reivindicamos que la administración diseñe y elabore sus procesos comunicativos pensando en cómo facilitar la lectura y la comprensión de los ciudadanos, para que así podamos usar esa comunicación. Pues pagar la multa. ¿Usar esa comunicación? Pues no, yo no estoy de acuerdo con esto que usted me está diciendo que tengo que pagar, ¿no? Es decir, poder utilizar nuestros derechos y nuestros deberes. Usar esa comunicación de forma efectiva. Porque, dejadme que haga este paréntesis, recordad que al inicio hemos comentado, ¿no? Los documentos que nos llegan desde la administración no son documentos que se agotan en sí mismos, generalmente son documentos para que nosotros hagamos algo. Entonces, bueno, no solo necesito leer y entender qué es lo que esperas que haga. Vale, vamos a ver la 4. Reclamamos una comunicación administrativa más fácil de entender, es decir, más clara, más cercana, menos impersonal y menos pomposa, y más amable, menos jerárquica y amenazante. ¿Qué os parece? Esta es buena, ¿no? Porque bueno. ¿Pero qué es esto? 5. Pedimos que los trámites administrativos electrónicos sean fácilmente localizables en las páginas web de las administraciones y que esos mismos trámites incorporen instrucciones claras y accesibles de cómo llevarlas a cabo. Los ciudadanos tenemos derecho a que el servicio que hemos de usar proporcione información clara, comprensible y precisa sobre la tarea que hemos de cumplir, también durante los pasos de su realización. No aquello que, pero lo estoy haciendo bien, estoy llegando a donde tengo que hablar. Porque, mirad la primera frase. Pedimos que los trámites administrativos electrónicos sean fácilmente localizables en las páginas web de las administraciones. Una de las cuestiones que a veces hacemos notar cuando trabajamos en equipos, con equipos administrativos, es cuando el documento dice: si usted no está de acuerdo, puede expresar su desacuerdo a través de nuestra página web. www.ayuntamientodebarcelona.cat. Y tú dices, ¿pero dónde? Se siente buscando a Wally. Y así es todo. Si usted quiere tener más información sobre cómo conseguir ayudas para la rehabilitación de edificios, busque en nuestra página web. Y tú, ya, pero hombre, ayúdalos un poco. ¿Dónde está? Yo qué sé, pues estará debajo de ¿qué? Gestión del patrimonio, no. Distrito, puede. No, pero ayuda. Y entonces llegan a la conclusión uno que te dice, yo sé dónde está. Ah, ¿cuál es? Dices, pero no lo pongas. ¿Por qué no? Y entonces te dicen, porque no es evidente que dentro de un año siga siendo ahí. Y entonces nos comprometemos a algo que igual no es verdad dentro de un año. Mátame, camión. O sea, esto es lo que quiere decir de, hombre, no me digas W o W pum 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 Ayuntamiento de Madrid. ¡Suerte! Hombre, esto no es serio. Y necesitamos más información sobre lo que está ocurriendo por el camino, porque a veces, como sabéis, lo estamos haciendo con pantalla jibarizada. Con pantalla jibarizada que de repente, no tengo cobertura en mitad. Entonces, salgo fuera, a la terraza, vete a la terraza. Que se me ha quedado colgado, pero ¿lo has hecho o no? No lo sé. Todo eso quería decir. ¿Estáis de acuerdo, por cierto? Vale. Bien. 6. La ciudadanía no es homogénea, no somos todos iguales, sino diversa. Y esa diversidad incluye diferentes tipos de vulnerabilidades y capacidades y discapacidades. Por eso necesitamos una administración cuya comunicación sea accesible, adaptativa e inclusiva y que deje de ser una barrera burocrática. ¿También esta? ¿Sí? Vale. Irreversible. 7. La administración tiene que elaborar su comunicación hacia la ciudadanía pensando también en personas acostumbradas a solucionar sus asuntos
a través de dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos móviles. Eso significa que los procesos y mensajes de los servicios digitales de la Administración deben ser fáciles de usar y lo más intuitivos posibles. Es decir, seguir algunos principios de usabilidad, no todos, pero hombre, algunos, ¿no? ¿Qué os parece esta? Bueno, ya van quedando menos. 8. Queremos saber de un solo vistazo, esto atiende al aspecto de los documentos. Si podemos hacer los trámites telemáticamente, si podemos solucionarlos por vía telefónica o si es necesaria nuestra presencia en una oficina de la Administración. Y reclamamos nuestro derecho a realizar cualquier procedimiento y trámite administrativo también de forma no digital. Pedimos que la omnicanalidad de la que nos están hablando las administraciones más guays incluya la presencialidad. ¿Estáis de acuerdo? Vale. 9. Los ciudadanos queremos tener la oportunidad de participar en los procesos de creación y de evaluación conjunta, Juan Carlos dedicado, que me lo estabas preguntando, en los procesos de creación y de evaluación conjunta de los documentos administrativos dirigidos a la ciudadanía y, por extensión, también en los procesos de comunicación que tengan como destinatarias a las personas. Queremos participar. Y yo creo que este punto, como en este foro me digáis a esto que no, la verdad es que me vais a confundir. O sea, entiendo que sí, ¿no? Vale, pues ya, última. Entendemos que la Administración debería ofrecer un modelo de comunicación clara que sirva como modelo y ejemplo de buenas prácticas comunicativas para las organizaciones privadas. O sea, que los bancos dijeran, hostia, hay que ponerse las pilas, mira lo que están haciendo. Y no al revés. De, wow, mira lo que están haciendo las compañías telefónicas, qué tipo de mensajes más claros envían. Nosotros tendríamos que hacer algo semejante. ¿Qué os parece? Bueno, pues si estáis de acuerdo, si queréis, hay un movimiento Change por el derecho del ciudadano y ciudadana a que la Administración le comunique todo el lenguaje claro, que se puede firmar, si queréis. Bueno, y hasta aquí lo que quería compartir con vosotros. Ahora, si queréis, conversamos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, Estrella. Me ha encantado. Me ha encantado, sí. Bueno, orain zuena da hitza nahi izan eskero Estrellari egin aldizkiozue galderak. Así que, bueno, animaros a que le preguntéis lo que os pulule por la cabeza. Ya sé que cuesta un poquito al principio, luego se amontonan todas las preguntas al final. Así que, bueno, yo os animo a que levantéis la mano y le preguntéis. ¿Alguien se anima para empezar? Ah, sí, madre mía, qué sorpresa. A ver, sí. Hola. Por lo que yo he visto hasta el momento y en los procesos en los que he estado involucrada, que empiezan a ser unos cuantos, lo que funcionan mejor son los equipos multidisciplinares, porque no es fácil que alguien, o sea, sabemos que en algunos ayuntamientos, por ejemplo, en el de Barcelona, en los grandes, a veces, y aquí seguramente también, por ser bilingües, hay algún tipo de profesional al final que echa un vistazo al documento y que seguramente comprueba que no haya errores de ortografía o errores de bulto en la puntuación o que en una de las lenguas cooficiales no se haya trasvasado una estructura que en realidad no es patrimonial y que por lo tanto es algún tipo de barbarismo, ¿no? Pero esa persona no está capacitada para
no está capacidad, no porque no sepa, sino porque no tiene la legitimidad para hacerlo, para poner en duda que el primer párrafo aluda a una ley, cuando pues probablemente esa ley o la referencia a esa ley podría ir al final del documento o inclusive en una letra más pequeña. Esto no lo puede hacer esa persona. Para eso necesitamos tener al equipo jurídico ahí. O que alguien diga, esa misma persona tampoco puede decir por sí misma, oye, pero aquí yo diría que estamos diciendo de dos maneras diferentes, que parecen dos cosas distintas, lo mismo. Porque estamos diciendo, esto me lo encuentro ahora en los documentos del Ministerio de Justicia, la persona demandada tendrá que ir con un abogado, y a continuación, la persona demandada tendrá que ir con un letrado, /A. Y dices, pero hay un letrado y un abogado. Y dices, no, si es lo mismo. ¿Y por qué le llamas de dos maneras diferentes? Porque sé sinónimos. Y dices, ya, pero es que no se trata de mostrar los muchos sinónimos que tú sabes, sino de buscar justamente la univocidad, la no ambigüedad, la claridad prístina en quién es el referente, ¿no? Bueno, esto no lo puede hacer una única persona al final diciendo, oye, que aquí estáis diciendo de dos maneras diferentes, porque esto no lo hemos redactado nosotros, lo ha redactado Asuntos Sociales. Entonces, por eso creo que para que no sea un maquillaje final, que yo creo que es la idea que alguna gente de manera un poquito, bueno, normal, ingenua puede tener. Nada, claro, lo de comunicación clara es, hombre, que no haya un desparrame de mayúsculas, que además la RAE nos dice que no tienen que estar, lo que diga la RAE, bueno, bien, pero... O que los párrafos no sean muy largos y que no haya faltas de ortografía, ¿no? No. Es algo mucho más profundo si lo queremos hacer seriamente. Por ejemplo, es poner en duda que tengamos que escribir lo mismo en papel y en pantalla. ¿Cómo? ¿Estamos seguros de que vamos a escribir lo mismo? ¿Este párrafo de 6 líneas lo vamos a pasar a la pantalla? No, ni hablar. No, porque no lo va a leer absolutamente nadie. Entonces, esto lo tenemos que repensar. Para repensarlo necesitamos poner en línea a muchas áreas de un municipio, por ejemplo, de un ayuntamiento. Eso es un trabajo potente que sacude mucho toda la estructura, pero precisamente porque la sacude mucho también tiene la capacidad de transformar mucho. No sé si me estoy explicando. Entonces me dices, ¿qué perfiles tiene que haber allí? En estos equipos tenemos todos los perfiles. Tenemos, por supuesto, el área jurídica tiene que estar representada, así que un jurídico tiene que estar. Bien, y tiene que estar alguien de sistemas, porque si no, al final acaban bloqueando todo la gente informática, porque dicen, bueno, vosotros podéis inventaros que vais a poner aquí un unicornio de colores en cada sobre, pero esto luego la máquina no lo soporta, así que dejaos de decir cosas raras. Entonces, tiene que haber alguien que desde el principio diga cuáles son las limitaciones de los sistemas informáticos de ese ayuntamiento. Tiene que haber alguien del área del cual se expide, tiene que haber alguien de comunicación. De comunicación muchas veces el perfil es periodismo, fenomenal. ¿Los periodistas saben mucho sobre estructura lingüística? Déjame que te diga que a veces sí y a veces menos. Tiene que haber alguien de diseño para que nos diga, hombre, pero es que si hiciéramos un espacio en blanco entre esta información y esta, la persona solo con un vistazo vería perfectamente que la información privilegiada que estamos destacando es esta. Entonces necesitamos estos equipos multidisciplinares si lo que no queremos es simplemente hacer un maquillaje. Que no está mal, la gente en general con el maquillaje está más mona, ¿no? Pero no es una transformación. Para la transformación necesitamos equipos interdisciplinares. Cotelo primero, ¿no? Sí. A ti. Sí. Bueno, yo lo primero agradecerte, creo que ha sido una exposición muy clara y me ha encantado también. Y yo quería sobre todo subrayar en la parte del decálogo, cuando comentabas lo de la participación ciudadana, porque claro, el equipo multidisciplinar por supuesto que está muy bien, como hemos hablado a la mañana, dentro de la administración hay que trabajarlo, pero claro, aún así yo creo que es fundamental el chequeo ciudadano. Seguro. Que es algo que yo creo que incluso en procesos que se tratan de trabajar muy bien, se olvida. Y entonces parece que como lo hemos revisado desde muchas áreas y muchas miradas, y luego claro, cuando llega el ciudadano, ese proceso administrativo, esa carta, esa comunicación. Entonces yo quería saber, en tu experiencia, en el asesoramiento que has hecho con distintos ayuntamientos, ministerios y tal,
bueno, si hay ejemplos de que efectivamente eso se hace, es decir, si al final de alguna manera se chequea con ciudadanos, ciudadanas, el que al final esas comunicaciones o esos procesos, ¿no? Realmente funcionan o de qué manera se puede hacer. Sí, lo que yo he visto hasta el momento son test de usuario en grupos de focus group, de pasarle a la gente mientras estamos elaborando, antes por supuesto de publicar nada, es bueno, venga, vamos y generalmente tengo que decirte que yo creo que ha sido tirando de amigos. Oye, pues yo llamo a mi primo, tú llama a no sé quién, que son ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pero que bueno, pues venga, que sí, que se vendrán un rato aquí con nosotros, les entregamos los documentos, les pedimos que valoren cuál crees que entienden mejor, cuáles no. Y también tenemos algunas sorpresas interesantes. Sí. Es que va un poco en relación a tu consulta. Bueno, yo soy responsable de Lectura Fácil Euskadi, una entidad de la Comunidad Autónoma Vasca. Introdujimos el concepto de la lectura fácil, pero ahora todo nos está llevando casi más hacia el lenguaje claro, ¿no? Hacia el conjunto de la ciudadanía, más allá de la lectura fácil que está enfocada en colectivos vulnerables, como tú has dicho, con ciertas discapacidades, etc. Así como en la lectura fácil, para que un documento sea considerado como tal, tiene que estar validado y testado por personas usuarias como obligación. En el caso del lenguaje claro, nosotros que trabajamos, en este caso para el Ayuntamiento de Bilbao o para la Diputación Foral de Vizcaya, que tienen planes de lectura fácil y lenguaje claro hace ya varios años en proceso, lo que nos damos cuenta nosotras siempre es que lo que realmente funciona para que las áreas, direcciones, bien de la Diputación o bien del Ayuntamiento, se pongan las pilas, es ese testeo con usuarios. Es decir, nosotros trabajamos con usuarios durante el proceso de mejora de los documentos, pero también a veces a posteriori. Es decir, esto que estáis mandando a la ciudadanía lo entiende. Hacemos focus groups con ciudadanos elegidos al azar de diferentes perfiles, situaciones, etc. Y cuando llega el resultado de lo que tú creías que se entiende y que además te habías puesto interés en que se mejorara, todavía no se entiende, o eso tan bonito que querías hacer es tan bonito que al final me estresa el documento, y bueno, todas estas cosas que van saliendo en esos sesiones de validación de documentos, es lo que a la administración y a los que redactan esos documentos les toca en el corazón. Y dicen, pues es que si me lo está diciendo el ciudadano que no funciona, vale, entonces sí, voy a dar una vuelta. Igual el profesional se lo hemos dicho, es decir, esto no va a funcionar, pero no te hacen del todo caso. Es decir, comparto totalmente la idea de que el test de usuario, no sé, todo el mundo igual da por supuesto que una máquina de la OTAN, ¿no? O procesos en internet, etc. Eso, para saber que va a funcionar, hay que probarlo con la gente. Con los documentos y la información es que tendría que ser... Exactamente, exactamente. Las pruebas de usuario deberían ser obligadas, sí. Juan Carlos. Si yo recibo un documento, no entiendo nada, ¿dónde voy a protestar? Y aquí le digo que no lo puedo rellenar porque no lo entiendo. Y se lo digo hoy en día. No, a mí no. Bueno, yo tengo unos amigos en el País Vasco, en concreto en una ciudad, déjame que recuerde, Vitoria-Gasteiz, que seguro que tienen respuesta para eso. Porque a mí se me ocurre que, claro, se pueden plantear... por ejemplo, nosotros descubrimos, cosa que no sabíamos, ¿no?, que la sindicatura del pueblo, es así como se llama ahora, de Cataluña, tenía recogida las tenía recogidas pero no muy sistematizadas, fíjate tú, cantidad de quejas de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña respecto a la incomprensión de procedimientos, pero ellos no las habían como categorizado como problemas en la comunicación, sino más bien problemas en el procedimiento. O sea, estamos aplicando una nueva ley que el Estado nos obliga y la gente no sabe cómo tiene que hacer. Pero por el camino la gente lo que te está diciendo es: no he entendido lo que vosotros me estáis diciendo que tengo que hacer. ¿Me explico? Entonces la sindicatura no había puesto como el etiquetaje de un problema de comunicación. Entonces,
quizá una de las cosas, bueno, no, tú no me estás preguntando por qué tiene que hacer la administración, sino qué tiene que hacer la persona en concreto, ¿no? Yo creo que rondinar, protestar, sí. ¿Delante de quién? Pues delante, aquí tenéis un síndico y una síndica, ¿no? Una síndica, Leire, sí. Sí, bueno, pues podemos... seguro que tenéis también un buzón de sugerencias del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues eso también se puede decir. Se puede escalar un poco más y meterse en redes y no sé. Está la síndica, mira. Sí, la bien, tenemos ahí. Estupendo, bien, bien. Sí. De traducción e interpretación, ¿no? Esto es interesante porque desde el ayuntamiento también una de las vetas más importantes de información de dónde tenemos los puntos de dolor en la comunicación administrativa, ¿no? Los puntos de dolor, o sea, qué es lo que la gente no entiende y que nos lo diga la propia sindicatura, porque ellos ya tienen localizado donde la gente necesita un traductor que los salve. O sea que no vamos en la oscuridad total a la hora tampoco de renovar ciertos procedimientos desde el punto de vista de comunicación y sobre todo de simplificación del procedimiento, que insisto es una parte de la comunicación clara. Muchas veces es la reingeniería del procedimiento, porque a través del análisis de la comunicación descubrimos que el procedimiento es redundante o es incoherente en muchos momentos. La auditoría, se llama así, la auditoría de la comunicación nos permite ver que hay inconsistencias de manera muy profunda en el procedimiento. Por lo tanto, un auténtico proceso de comunicación clara lleva a veces a reingeniería de todo el procedimiento. Esto lo hemos visto en múltiples ocasiones. Pero bueno, esa información es muy valiosa, quiero decir. La de las veces las que tenéis que hacer de traductor. Ayuntamiento, vosotros sabréis. Ahí lo dejo. Estrella, sobre las razones que llevan a que no se produzca la comunicación clara, tú hablabas también de la tradición de algunos países, tradición democrática que hay, nosotros vamos a la zaga, ¿no? Hablabas de que se nos trata quizá a veces como súbditos, no tanto como ciudadanos y ciudadanas, pero puede haber también confusión respecto a lo que es un lenguaje vulgar o impreciso, con un lenguaje claro, y puede haber también un miedo a una pérdida de poder si utilizo una comunicación clara por parte de algunos ámbitos. Sí, a ver, indudablemente cualquier comunidad de práctica, cualquier comunidad profesional, voy por partes y espero no alargarme mucho y si me alargo mucho me pegas un codazo así, ¿no? Cualquier comunidad profesional desarrolla su propia terminología y sus propias rutinas, maneras de expresarse. Esto es evidente y no es malo. O sea, cada campo de conocimiento necesita tener sus palabras precisas para denominar las cosas, ¿no? O sea, si los oncólogos y oncólogas se ponen a hablar entre ellos, no te enteras. No te enteras. En cambio, normalmente, si uno va a la visita de un oncólogo o de una oncóloga y te tienen que explicar algo, hacen un cierto esfuerzo para que entiendas qué está pasando ahí. Sin necesariamente tratarte de idiota, ¿eh? Sin, bueno, usted tiene una cosita que es como un bultito. Oye, perdona, ¿no? Es que esto es interesante, esta mañana también se lo decía a los profesionales del ayuntamiento, es interesante cómo el personal sanitario ha hecho un esfuerzo en las últimas décadas para decir, pues cuánto sabe
cuál es su nivel, cómo puedo acercarme, le voy a contar un cuento, le voy a decir cosas rarísimas que no va a entender, cuál es el punto intermedio, etcétera. Bueno, a lo que iba. Cada comunidad tiene su propia terminología y sus propias rutinas. Entonces, tenemos una comunidad muy potente, que es la comunidad jurídico-administrativa. Ahora lo que os voy a decir es como un poco, perdonadme si me pongo así como de profa de universidad pesada, pero si uno lo piensa, y yo en eso he tenido que pensar mucho, ahí tenemos a los abogados y abogadas, a los jueces, fiscales y magistrados, o sea, gente con mucho poder, a los registradores, a los notarios y notarias, los fedatarios, tenemos a los procuradores y tenemos a todo el campo de la administración. O sea, es mucha gente. Y es mucha gente que, lógicamente, se retroalimenta entre sí. Yeah. Sí, sí. Y además, porque es históricamente un discurso secular, o sea, digamos, las leyes, de hecho, están ya en el Código de Hammurabi, en el siglo XVIII-XIX antes de Cristo, ya hay códigos, lenguaje legislativo. Como es tan secular, se ha ido como convirtiendo, y esto que digo es porque, quiero decir, es construcción propia, pero de verdad creo que va así. Se ha convertido en el modelo de lengua formal. Me voy a explicar. A mí me llaman desde el área de seguridad informática de la primera entidad financiera de España, que son los ingenieros de telecomunicaciones. O sea, gente listísima, no hace falta ni decirlo. Me llaman porque una normativa, que es la de cumplimiento obligado para los 30 y tantos mil trabajadores y trabajadoras de la entidad, no la cumple nadie. Y me dicen, es que sospechamos que no se entiende muy bien. Y entonces yo la miro, escrita en Verdana 8, PDF como para matar a alguien, en fin. Y me quedo así y digo, bueno, a ver, empecemos. ¿Qué quiere decir esto de en caso de, que ya es el primero, Y me dicen, hombre, que si un empleado o una empleada se tiene que levantar, estando con un cliente, se tiene que levantar por lo que sea, intente que no haya documentación encima de la mesa. Digo, ¿y por qué no lo decimos así? Y entonces es interesante. Ellos se habían quitado el gorro de ingeniero, que es con el que hablan entre porque la CPU, el PDF, y se habían puesto un gorrito de tengo que escribir una normativa, en tanto en cuanto. Porque la normativa va a describir así, ¿no? O sea, existe una especie de modelo inmanente de cómo deben escribirse las normativas y todo lo que suene a código, legislación, regulación, administración. Me estoy explicando pomposo. Que tiene que ser pomposo. Hay una especie de emulación. Y, o sea, yo paso mucho tiempo intentando explicar que el español formal, claro, formal, riguroso, científico, claro, la gente de Atapuerca haciendo divulgación. ¿Me va a discutir alguien que aquello es complejo en datos, denso en datos? ¿Va a discutir alguien que aquello es científicamente irreprochable? Aquello se entiende perfectamente. ¿Y por qué tenemos que empezar cualquier otro texto diciendo en tanto en cuanto en virtud de? ¿Por qué? Y la gente lo que te dice es, yo qué sé. Y esa gente tan listísima, que fueron los que hicieron aquella normativa, que no, la normativa 66, todavía me acuerdo, que no había quien cumpliera porque no había quien la entendiera, ¿no? Era interesante cómo habían hecho el cambio de gorrito. O sea, bueno, pues ahora soy ingeniero, pero que me han pedido que escriba esta normativa. Pues espera, en tanto en cuanto. Y por la presente. Así firmo, doy fe. ¿No? O sea, pero tío, ¿qué te has fumado para hacer esta normativa? Lo mismo, ¿no? Y es esta idea extraña de qué es una lengua formal, cuál es el nivel. Os he contado un rollo, pero veis por dónde voy, ¿no? Y parece que si no es así, no tiene legitimidad. Eso es. Por lo tanto, esto no sé, no... Y lo de la pérdida de poder,
Que haya colectivos Sí. que se aferren un poco a Sí, eso. sí. Sin duda. Sin duda hay quien, digamos, en el momento en que se establece una especie de lengua sacerdotal a la que solo acceden los iniciados, pues los iniciados se sienten muy satisfechos de decir, espera que te traduzco esta notificación, esta cédula, que el nombre ya lo dice todo, ¿no? Te la traduzco. No, lo que tienes que hacer es nada, básicamente, ¿no? Pues Recoger el regalo. ¿te imaginas? En definitiva. Recoger el regalo. Le ha hecho gracia. Es que es muy bueno, sí, sí, sí. Pero yo creo que la gente en general... Ahora voy a romper una lanza por algunos de ellos porque trabajo con algunos de ellos. Y estos quieren a propósito que no se entienda nada, que es que lo rebuscan, que es que así... Yo tengo que decir que, digamos, los profesionales del espacio público, es decir, jueces y juezas, magistrados, magistradas, fiscales y fiscales, mujeres, no es tan evidente que todos piensen eso. No, yo creo que muchas veces sí se sienten como defensores de que el ciudadano o la ciudadana que está ahí entienda qué está pasando. Por ejemplo, en un juicio. No digo todos, no, pues habrá como todo, de su padre y de su madre, pero digamos, creo que es esta idea de hacerlo enrevesado la he visto más en el caso de los abogados que en el caso de... O sea, por supuesto escriben rarísimo, pero no creo que sea solo tanto... Habrá un porcentaje que seguro que es para mantener su idea sacerdotal de yo de esto sé mucho y por lo tanto no vas a entender nada, pero eso lo he visto más en la búsqueda deliberada de la ambigüedad deliberada por parte de los abogados. O también, habrá abogados en la sala que me van a matar, pero también del peso, ¿no? Y que me dicen claramente, si no lo hago muy largo, el cliente no va a creer que he trabajado y que merezco el dinero que estoy proponiendo para este informe, y por lo tanto esto va a peso, aunque sea de manera inconsciente. A palabra. Exacto. ¿Alguna cuestión más? Sí. ¿Qué pasa con las respuestas que se dan a las demandas que se le hacen a través del 010 y todo esto? Es decir, en la medida que una ciudadano llama al 010 y hace una sugerencia o una demanda, oiga, miren, este Sauce Llorón nos está ocupando toda la acera y cuando pasamos, vamos, me despeina y la leche. Entonces, la ciudadanía tiene derecho, o debería de tener derecho a que después de que se hace el trabajo o lo que sea, o que no se realiza, oiga, a usted ya le han dado respuesta a esto que... A una respuesta, ¿no? Una respuesta. ¿Ha quedado satisfecha por lo que hemos realizado? Pues qué interesante. Sí, lo entiendo. Creo haber entendido. Me parece muy interesante. Yo no tengo la respuesta porque no he trabajado nunca con el 010, digamos. Pero seguramente nuestros colegas del ayuntamiento... Hombre, exacto. O sea, saber qué ha pasado, Eso es. Sí. ¿Han levantado la mano? Sí. Si hay una empatía que decías tú. Es una anécdota de ayer, de un caso personal mío. Fui a los columpios con la pequeña el sábado. Había varias farolas fundidas y hice una aportación en el buzón del ciudadano de que estaban fundidas el sábado a la tarde. Y ayer a mediodía me llamó el personal, se identificó de electricidad, de no sé qué, y me dijo que ya habían estado me llamaron por teléfono a mi móvil personal, que ya habían estado en el espacio y que no era una cuestión de que se hubiera fundido la luz ni que estuviera estropeada, sino que había habido un robo de cable y por eso no funcionaban, entonces que ya lo tengo puesto. Quiero decir que me dio todas las explicaciones del mundo. Qué emoción. Esto es Europa. Estoy admirada. Es otra liga. Estoy admirada. De hecho, escribían
Muy bien, muy bien. Sí, sí, fenomenal. Está la Está aquí responsable la del responsable, 010. Madre mía, estamos todos. A ver, soy la responsable en el sentido de coordinar que en el ayuntamiento y superior tenemos desde clarinetistas hasta enterradores. O sea, somos como 18 empresas que hacemos un montón de cosas diferentes, entonces hay una estructura muy potente por detrás para contestar. Evidentemente hay personas por detrás, y formas de organizarse. Hay gente que se organiza mejor y además de hacer el trabajo contesta. Hay otros que, bueno, pues que trabajan mucho y luego no llegan a contestar, y entonces a veces no se ve, y otras personas no contestan o no contestan a lo que se les pregunta, o no contestamos a lo que se pregunta. Es decir, hay de todo en el buzón. Es verdad que intentamos que eso, hay un equipo detrás trabajando pues para contestar, para ver en la forma que se te preguntan las personas, porque eso nos ayuda a buscar información. Es decir, si hay muchas preguntas sobre las bodas, pues que dejamos en la boca es la política de bodas del ayuntamiento. Luego puede gustarnos o no la respuesta que se da, ¿no? Pero bueno, en principio deciros eso, que hay un equipo potente detrás, prácticamente todos los equipos o departamentos están contestando, y bueno, no toda la respuesta es igual. En el caso de servicios eléctricos, desde luego ya la podemos. Qué bueno. Esa impecable. Servicios eléctricos a tope. Ya habíamos quedado en sordo. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé si os queda alguna preguntita. Sí, venga, pues la última, ¿os parece? Gracias. Y bueno, este proceso de mejora del lenguaje administrativo, jurídico, lleva mucho tiempo. Por lo menos yo te conozco 11 años, desde que te conocí a ti. Oh. Entonces, ¿Por qué vas diciendo los años? Es innecesario. hagamos una valoración si ese documento que sacó el Ministerio de Justicia, que tú también participaste, si hemos evolucionado mejor o vamos hacia atrás. Para dar ya una visión optimista, o bueno, pues hay que seguir dando pasos, hemos dado alguno o no, o qué te parece a ti que conoces toda la administración y cómo funcionamos. Yo creo que en general vamos hacia adelante en el sentido de que pues hoy estamos aquí reunidos hablando de comunicación clara, muchos años después, es verdad. Voy por partes. Lo del Ministerio de Justicia, por ejemplo, que se presentó en 2011, yo creo que en el mismo 2011 hubo cambio de gobierno. Una de las constantes de los cambios de gobierno, por lo menos en el gobierno estatal, es cualquier cosa que haya hecho mi predecesor, gracias. Si es de otro color político, por buenas o malas que sean, yo me lo cargo. O sea, esto no va a seguir. ¿No? Hay iniciativas excelentes que quedan bloqueadas inmediatamente porque vienen del enemigo. El hecho es que esta, que parecía una iniciativa buena, quedó en pausa, modo pausa. Bueno, se firmaron pactos de Estado para la mejora de la justicia, para la modernización, o sea, las firmas de documentos, o sea, aquello que se suele decir, el papel todo lo aguanta y todo el mundo nos reunimos y ya está. Aquí lo que se necesita es inversión de dinero también. Entonces, ahora, en parte por el hecho, como comentaba esta mañana, de que a justicia llegó parte del equipo anterior, de que en 2011 estaba en el equipo de justicia, se ha vuelto a poner en marcha esta idea de ir empujando hacia una renovación de la justicia, digitalización de la justicia, renovación, modernización del lenguaje claro. Por el camino, no obstante, pues se ha hecho un libro de estilo de la justicia, que a veces pues, los propios juristas no conocen mucho, pero con el sello de la Real Academia junto con el Consejo General del Poder Judicial, aprovechando que el director de la Academia ahora es un catedrático de Derecho Administrativo, ¿no? En ese libro de la justicia ya se habla así del fracaso comunicativo de la justicia y se indica una serie de recomendaciones que coinciden pues, con las recomendaciones que hemos visto de Europa, más o menos desarrolladas, etcétera, con la necesidad de mantener un cierto orden, de que no sea demasiado ampuloso, bla, 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 bla. O sea, por lo menos la idea de que la ciudadanía tiene derecho a entender
de que es necesario que busquemos un lenguaje menos engolado, eso ya es cada vez menos discutible. Eso se nota mucho en la escuela judicial, a donde cada año llegan nuevas levas de jóvenes que han aprobado la oposición para ser jueces y juezas. Y ya nadie, siempre hay gente muy recalcitrante, pero en general nadie discute que la ciudadanía tiene derecho a entender. Esto ya, sí, hombre, no, esto ya nadie lo dice abiertamente. Entonces, creo que ha sido una labor de goteo bastante agotadora, pero el goteo va permeando un poco. Y creo cada vez más que los ayuntamientos y los equipos de gobierno más comprometidos con el desarrollo de modelos democráticos ven la necesidad de esto. Está cada vez más, como suele decirse, como un tema en la agenda. Esto también lo veo, por ejemplo, con artículos que van saliendo en medios como El País. Hace 10 años, cuando sacamos algún artículo relacionado con esto, pues era una fricada un poco aislada. Ahora hay muchos que tienen, o bastantes, que van saliendo en relación con por qué me escribe esta institución tan raro, cuántos procedimientos o cuántos movimientos hay por medio ya para intentar que esto sea diferente. Bueno, algo se mueve. Bueno, todo el mundo a firmar. No nos va a dar tiempo, pero si tenéis la oportunidad, meteos en internet y poned 7.000 usuarios videojuegos, empresa videojuegos británica, a ver qué os sale. Y con esa historia, que os la voy a dejar de regalito, os vais a dar cuenta lo importante que es leer bien los documentos, porque uno puede llegar a vender su alma al diablo, sí. Literalmente. Esta empresa introdujo una cláusula, y 7.000 personas la firmaron. Un aplauso muy fuerte para Estrella Montolí, por favor. Gracias.